Dios me le bendiga, hermanos. En esta mañana damos inicio a nuestro servicio de oración a Dios del Templo Misionero Bautista de esta linda comunidad de Colibrí y Playa Blanca, Cantón de Puerto Jiménez. Hoy, estimados que me escuchan, hoy el tema es el nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento, ese es nuestro tema. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de primera de Juan, capítulo 2 y verso 7. Es que pueden buscar sus Biblias, ustedes que me escuchan, hermanos, pueden notar, puede ser que ustedes tengan una nota para anotar los pasajes de la palabra de Dios y después buscarlos con detenidamente los capítulos que enseña la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, el nuevo mandamiento. Capítulo 2 y verso 7 dice así: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Amén, gloria a Dios. Así es que Juan, el apóstol Juan, quiero primero hablar de este gran apóstol Juan. Juan escribe varios libros y Juan precisamente que es hijo de Zebedeo, uno de los principales que Jesús escogió en el mar de Galilea. Este Juan, hijo de Zebedeo, y precisamente la inscripción que hace por inspiración divina Juan de este gran mandamiento, precisamente que me gusta estarlo leyendo de nuevo porque me fascina mucho este verso. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído. Sí, amén, ¿verdad? Así es que ese mandamiento que habéis oído, el mandamiento antiguo, quizás hermanos que me escuchan, podemos preguntarles, pero ¿cuál es el mandamiento antiguo? ¿Quién escribió las primeras palabras? Y yo quiero enfatizar de la persona que escribió las primeras palabras en piedra. Y precisamente que fue Moisés. Escribe Moisés los primeros mandamientos en tabla de piedra. Ahí empieza la inscripción de la palabra de Dios. Empieza Dios a hablar a través de palabras inscritas. Solamente venían palabras a Moisés, pero fueron las primeras palabras inscritas. No sé cuántos años durarían las palabras inscritas en piedra, pero después vino la inscripción de la Biblia en pergaminos. Tampoco sé cuántos años hubo la inscripción de los pergaminos. Y hoy tenemos la palabra de Dios perfecta. No es una palabra organizada con capítulos, versículos y capítulos. Y precisamente que no es un mandamiento como nuevo para nosotros. No, nunca ha sido nuevo. Y yo quiero estar leyendo que el verso 8, quiero brincarme precisamente el verso 8, estamos en capítulo 2. El verso 8 dice así: y sin embargo os escribo un mandamiento nuevo. Pero dice que sin embargo nos escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van sanando y dan luz a verdadera y ya alumbra. Es que las tinieblas son las que están alumbrando. Por cuanto las tinieblas son las que dieron luz y están alumbrando, ya es un mandamiento que nuevo. Es un mandamiento nuevo. A veces nos parece difícil entender este pasaje de la palabra de Dios. Pero en esas épocas de que se escribió la palabra de Dios, ya el mandamiento amar al prójimo como a ti mismo ya había desaparecido. Por cuanto ya había aparecido la ley, era ojo por ojo, diente por diente. Al que mataba, tenía que ser matado. ¿Y qué escribió
Moisés en sus mandamientos. Amarás al prójimo, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Precisamente que en estas épocas ya tenía que hablar por inspiración divina, escribir el apóstol Juan por inspiración divina un mandamiento nuevo. Ya era un mandamiento nuevo. Pero hoy, para nosotros, no es ningún mandamiento nuevo. Porque hoy para nosotros tenemos los mandamientos que estableció Moisés. Que si bien es cierto que estos 10 mandamientos se vino reduciendo o testificando en 2 áreas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo también. Así es que si ama a Dios y habla al prójimo, está cumpliendo con todos los 10 mandamientos que escribió Moisés, encerrándolos en 2, pero son siempre los 10 mandamientos. Quiero estar leyendo también esta linda lectura de 1 Juan capítulo 2 y verso 9. Dice, el que dice que está en luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. Así es que el que dice que anda en luz, que está muy bien, en otras palabras, que anda en luz y que está muy bien espiritualmente, pero está odiando a tu hermano, así es que todavía la luz de Dios, Cristo no ha resplandecido. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tal vez esta palabra de Dios a veces es duro. Yo reconozco, ¿verdad? Que es duro. Tal vez esté duro cuando la persona lo ha hecho mal a nosotros. Es duro que la persona cuando los ha hecho mal, cuando los roba, cuando los ofenden, cuando los calumnia y muchas cosas. Y aún así, dice la palabra que hay que odiar hasta los enemigos. Amar hasta los enemigos. Claro que sí, ¿verdad? Así es que por eso que precisamente quiero volverlo a leer el verso 9 del capítulo 2 de 1 Juan. El que dice que está en luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. Está todavía en tinieblas. Qué tremendo, ¿verdad? Dice así el 10. Y el que ama a su hermano permanece en luz. Y el mundo no hay tropiezo. Bien, así es que el que habla a tu hermano sí está en luz. ¿Por qué? Porque es el segundo mandamiento. Amar a Dios como escribió Moisés. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero en segundo lugar, al prójimo, como a ti mismo, y como vuelvo a repetir, de los 2 mandamientos se reduce en 2, pero estos 2 quiere decir de todos los 10 mandamientos en general. Yo para terminar, quiero enfatizar también de el amor al prójimo. Y cuando nosotros leemos del capítulo 3 de 1 Timoteo 3, del versículo en adelante, pero quiero referirme al verso 7 nada más. Yo quiero ustedes, hermanos, que me escuchan, quizás Timoteo habla de los requisitos de los que servimos a la obra. Soy muy consciente de que nosotros somos imitadores a la palabra. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que no somos ni siquiera imitadores de la palabra? Cuando digo que tenemos que ser imitadores de la palabra, es que nosotros como seres humanos no podemos cumplir a la perfección la palabra, porque solamente hay uno que lo cumplió. Y este fue Jesús que pudo cumplir la palabra. Pero nosotros, si hicimos nosotros que no hemos pecado, estamos haciendo a Dios ¿qué? Mentiroso. Todos nosotros, inclusive hasta los servidores de Dios, los que los paramos en el altar, pues de alguna forma u otra, aunque no resbalemos mucho, pero resbalamos, cometemos faltas. Pero aunque cometamos faltas como seres humanos, pero tenemos que ser siempre imitadores, acercados, un poquito por lo menos acercados a estos mandamientos. Y hablando primera de Timoteo, capítulo 3 y verso 1, quiero enfatizar en el versículo 7 de Timoteo. Dice así, es necesario que tengáis buen testimonio con los de afuera.
buen testimonio con los de afuera. Son características del que tiene buen testimonio con los de afuera. Son características de que sí tiene amor al prójimo. Cuando la persona no tiene amor al prójimo, no aguanta nada. No, va a reclamar, va a pelear. Por cosas muy pocas va a pelear. Ese es precisamente falta de amor al prójimo. Pero si la persona tiene amor al prójimo, ¿qué hace? Resiste. La palabra de Dios dice que resistir, ¿qué? Al soberbio también hay que resistirlo. A veces es difícil resistir al soberbio, pero así manda la palabra de Dios, resistir al soberbio. Así es que precisamente que empezamos a leer esta linda lectura, el que anhela obispado, buena obra. Y esta buena obra es que uno de los principales requisitos es que tiene que estar bien con los de afuera. Si estamos bien con los de afuera pueden venir acá adentro a alabar a Dios. Pero si estamos mal con los de afuera, no van a venir. Hoy precisamente, querido hermano que me escucha, hoy quizás usted, hermano, puede anhelar obispado, pues buena obra desea, como dice en 1 Timoteo capítulo 3, y recordándoles este gran mandamiento, y no es un mandamiento nuevo, no, es un mandamiento que en aquellas épocas, vuelvo a repetir, en aquellas épocas, por la ley de los hombres, aunque fue muy importante la ley, dos cosas importantísimas tuvo la ley, no hubo quien pudiera cumplir esta ley, ¿ok? Segundo, así es que hubo quien sí la cumpliera. Cristo fue que vino a cumplir la ley. Y una vez que Cristo cumple esta ley, es un nuevo mandamiento. Porque aquella ley que existía era en contra de los mandamientos de Dios. Que Dios me les bendiga.